Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que le tienen respeto a los cortes de pelo de Javier Bardem los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre No Country for Old Men de los hermanos Coen. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno, películas que acabamos de ver, que nunca habíamos visto, que recién las conocimos y nos gustaron, nos parecieron relevantes, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a comentar una película que ya tiene 19 años que se estrenó y que a mí en lo personal me marcó profundamente. Es una película dirigida por los hermanos Ethan y Joel Coen y son un par de cineastas de los cuales yo ya era un gran fanático cuando se estrenó esta película, pero no por eso me dejó de sorprender. Y por eso es que la valoro tanto, porque yo ya era admirador de los hermanos Coen, porque yo ya, pues ya había varias películas de ellos que yo las ponía en un lugar muy alto de la cinematografía mundial, y aún así esta película me dejó boquiabierto. La película en cuestión es No Country for Old Men, que se podría traducir, pienso yo, que una traducción más o menos afortunada al español sería No es país para hombres viejos, o no es un país para hombres viejos. Aquí en México o en Latinoamérica le pusieron Sin lugar para los débiles, que me parece que es un título que suena bien, es comercial, pero pues no, obviamente elimina la palabra viejo. No Country for Old Men, y eso le quita muchísimo porque uno de los personajes de la película es prácticamente el que le da valor o el que le da significado a ese título. La película se estrenó en el 2007 y está basada en una novela del novelista Cormac McCarthy, un autor estadounidense que ya falleció, apenas falleció en el 2003, pero que pues básicamente esta película pues de algún modo lo lanzó como que a la fama internacional, pero bueno, de eso me gustaría comentarlo en mi segunda participación. Ahorita les voy a comentar muy rápidamente de lo que trata la película. El protagonista de la película está interpretado por Josh Brolin y es un cazador llamado Llewellyn Moss. Es un hombre pues de edad mediana que vive modestamente. Es un hombre que pues que no digamos de un de esa clase de Texas, pues que no es una clase acomodada o que no es una que no es rico, en pocas palabras, ¿no? Es un hombre que vive cerca de la frontera con México y que de esas matrimonios, perdón, que no son ricos y que se topa con una situación, o más bien, digamos, se topa con las consecuencias de una balacera de narcotraficantes mexicanos contra narcotraficantes, no recuerdo si también mexicanos o estadounidenses, pero el caso es que este personaje, Llewellyn Moss, se lleva un portafolio lleno de dinero. Obviamente, no sé, mucho dinero, digamos, tal vez $1 millón, no sé, pero el caso es que se lleva muchísimo dinero de una escena de un crimen y se niega a darle agua, porque ni siquiera trae agua, a uno de los sobrevivientes, un mexicano que dice:
agua, por favor, agua. Y él le dice, no tengo agua, y se va. Pero en la madrugada la culpa no lo deja dormir, regresa a la escena del crimen y se topa con que ya hay personas esperando, o pues sí, esperando literalmente a ver si algo pasa, y en efecto algo pasa. Él regresa y lo persiguen. Y entonces, a partir de ahí va a comenzar una cacería. Esta película pienso que se podría llamar El cazador casado, porque empieza una cacería por otro hombre que, al igual que nuestro protagonista, es veterano de Vietnam, estuvo en los Marines, o sea, es un asesino implacable tipo John Rambo, y está interpretado por Javier Bardem y es un hombre llamado Anton Sigur. Paquito nos dirá mejor cómo se pronuncia, pero es un hombre, un sicario contratado por estos cárteles o cártel para cazar a Llewellyn Moss y quitarle pues el maletín, que ya me acordé, son 2 millones de dólares en efectivo. Y entonces hay momentos muy comerciales de la película que tienen escenas de acción. O sea, hay escenas de balazos, hay escenas muy tensas en donde este personaje de Javier Bardem persigue al personaje de Josh Brolin, quien le dice a su esposa, ¿sabes qué? Vete con tu mamá. O sea, es una película muy emocionante, pero al mismo tiempo, en el estilo de los hermanos Coen, pues también es una película contemplativa, también es una película filosófica, así como lo es la novela de Cormac McCarthy, y para eso está un tercer personaje, interpretado magistralmente por Tommy Lee Jones, que es el sheriff de aquí, de esta pequeña ciudad, y que empieza a investigar estos crímenes que se están dando, porque pues solo el espectador sabe que Llewellyn Moss tiene los 2 millones de dólares. Bueno, el espectador y los criminales que lo están buscando. Sin embargo, el personaje de Tommy Lee Jones no está muy seguro de qué es lo que está pasando. Tiene que ir a las escenas de los crímenes o de los intentos de crímenes, como un motel en la ciudad del Río, donde se dan balazos, se da persecución, pero nadie muere. Y el personaje de Tommy Lee Jones se ve en la necesidad, este hombre llamado Ed Tom Bell, que ya es un hombre de edad, de la tercera edad literalmente, y que pues ya es un sheriff que ya está cansado, ¿no? Que ya está para jubilarse. Y entre estos tres personajes se lleva a cabo este drama, esta persecución que no carece del humor de los hermanos Coen. Hay momentos muy humorísticos, de humor negro, de repente un personajazo interpretado por Woody Harrelson, que es otro sicario, otro asesino a sueldo que es contratado para perseguir al personaje de Javier Bardem. Sin embargo, este mismo hombre, Carson Wells, interpretado impecablemente por Woody Harrelson de manera también muy humorística, pues le dice, pues lo voy a buscar, pero es un asesino implacable. Y en efecto, cuando se topa con el personaje de Javier Bardem, pues también, o sea, no hay personaje que se tope con este hombre, Anton Sigur, que no se las vea negras. O sea, a todo mundo mata. Lo dice de manera humorística el personaje Carson Wells, del personaje de Woody Harrelson. Dice, le preguntan qué tan mortal es Anton Sigur, y dice, ¿comparado con qué? Con la peste bubónica. O sea, es realmente un asesino tipo Rambo. Y creo que hay un juego humorístico y hay un juego que también es sobrecogedor, cuando vemos pues como esta cuestión de los cazadores que se están cazando entre ellos, es decir, seres humanos cazándose unos a otros,
La película siento que habla un poquito de lo animal que hay en todos nosotros, de ese asesino potencial que hay en todos nosotros. Y pues bueno, yo voy a comentar, digamos, sobre el final de la película en mi segunda participación para que los spoilers sean hasta el final, pero ahora por el momento le quiero dejar la cuestión en que creo yo, la película ganó el Oscar a mejor película. Creo yo que es una película muy comercial y al mismo tiempo filosófica y artística. Pero bueno, me interesa mucho saber la opinión de mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, que le voy a ceder el micrófono. ¿Tú cómo la ves, Paquito? Hola, Fernando. Pues mira, la verdad es que yo no me considero ni remotamente conocedor del cine de los Coen. He tenido la placentera oportunidad de ver algunas de sus películas más celebradas. Conozco la relación afectiva y artística que tienen con otros directores, como por ejemplo Sam Raimi, pero no he sido nunca tan disciplinado como para revisar la filmografía completa de estos hermanos. Especialmente algunas películas las he visto, me han gustado, pero no las he vuelto a ver. Y cuando vi por primera vez No Country for Old Men, fue en un DVD pirata, porque recuerdo que yo no la vi en el cine. No me acuerdo por qué, pero no la vi en el cine. Era una época complicada en el pasado, porque ahí había algunos problemas económicos y no era tan fácil ir al cine tan frecuentemente como a mí me gusta. Aún así, la verdad, siendo honestos, no recuerdo que me gustara tanto como para que yo lamentara habérmela perdido. Y es gracioso porque la he vuelto a ver casi 20 años después, un poco menos, y ahora la encuentro mucho mejor y bastante más interesante, particularmente porque efectivamente vivimos en un mundo que no tiene lugar para débiles y creo que sin querer o queriendo termina prediciendo los últimos 10 años de política internacional. Y efectivamente, si nos identificamos con el sheriff Ed Tom Bell, que también interpreta a Tommy Lee Jones, somos un público pasivo que observa indefenso cómo se matan entre sí los asesinos. Somos como ganado para estos depredadores y nuestras vidas son poco menos que nada. Llewellyn Moss desde el principio es un cazador que encuentra a su presa herida y le roba el botín como un carroñero que se lleva a la presa del león enfermo y podría haberse salido con la suya, pero por miedo a ser identificado por el único superviviente, decide regresarse y uno supone que a rematar al desgraciado. Es su instinto de cazador el que lo ayuda a escapar y aunque sentimos cierta simpatía por él como público, este dista mucho de ser el héroe de la película. Aunque Moss sí siente genuino cariño por su esposa Carla Jean, no duda en dejarla embarrada en un problemón del que claramente no va a poder salir y no va a poder conservar la vida. Como el título lo dice, aquí no hay lugar para débiles y si quieres sobrevivir tienes que ser cazador y no presa. Carson Wells es otro depredador, pero este es uno que tiene perfectamente claro el juego que está jugando. No es un idealista como Moss, ni es un observador como Bell. Es un participante que reconoce su posición en el tablero y que se mueve en él como si fuera ajedrez. Woody Harrelson es una excelente elección de casting porque es suficientemente simpático para que nos caiga bien, pero también refleja esa aura de psicópata que arrastra de sus películas anteriores, como Natural Born Killers, por decir una, pero además es también una decisión de reparto interesante, puesto que el antagonista Anton Chigurh, que es interpretado por Javier Bardem, está superficialmente inspirado por el asesino a sueldo Charles Boyd Harrelson, o Boyd, no estoy muy seguro, Charles Boyd Harrelson. No solamente en él, claro, pero sí toman algunos elementos de su vida.
Y resulta que este es papá biológico del actor. Bueno, pues fuera de esa anécdota, Anton Chigurh, ya que estamos hablando de él, es un personaje muy interesante también, porque desde que lo presentan sabemos que es un depredador apex, un asesino en misericordia que tiene un estricto código de asesino y que no puede ser sobornado ni corrompido. Carga con un tanque de oxígeno y un dispositivo que se utiliza para matar reses y de esa manera hace mucho más difícil que lo puedan rastrear y no muestra el más mínimo empacho en exterminar a quien se le atraviese en el camino. Es moralmente reprochable en todos los aspectos, aun cuando se reconoce en él un código ético que sigue al pie de la letra, inflexiblemente. Anton Chigurh representa a la violencia en el mundo que no reconoce mujeres, niños, ancianos ni nada. Es una fuerza imparable de la naturaleza que extermina a todos sin juzgar. En tiempos recientes hemos visto cómo el crimen organizado toma las calles del país, pero no es algo aislado. En el resto del mundo los conflictos militares siguen una escalada de violencia que no parece aminorar. Después de un periodo relativamente pacífico posterior a los conflictos de la Guerra Fría, la violencia está desatada en el mundo y nos deja como al sheriff Bell preguntándonos cuál es nuestro lugar en este panorama, porque Chigurh es como esas bombas de racimo que impactan Ucrania y que lo mismo destruyen bases militares que escuelas primarias. Lo podemos ver también en las matanzas que se dan en las escuelas de Estados Unidos o en las ejecuciones del narcotráfico en México. El mundo es violento, pero la civilización necesita de paz. Y es sobre este tema sobre el que abunda la película Sin lugar para débiles, porque podemos ver, sí, a los asesinos matándose entre sí. Hay elementos de acción, del cine de acción, que son bastante taquilleros, pero sobre todo es importante ver a toda la gente que está alrededor siendo víctima de estos asesinos y cómo esta violencia imparable, implacable, carece por completo de sentido perdón, de sentido humano, de sentido, eh, eh, quise decir, de sentido común, de racionalidad. Es una hiperviolencia más parecida a esa de la que nos habla Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica. Porque incluso si sientes cierta apreciación por Lulin, que no quieres que muera, no quieres que pierda, pues no deja de ser también un asesino implacable. Es una persona que sabe jalar el gatillo cuando lo necesita y que no tiene ningún empacho en matar perritos y matar personas y poner en peligro a otros seres humanos. Por ejemplo, cuando está con el taxista, él sabe que hay unos asesinos que lo están viendo desde su habitación y le da dinero extra, pero el taxista ya está metido en problemas y se lo dice, es que ya te metí en problemas, no es que quieras o no. Aún peor, la suegra que odia a Lulin con todo su corazón y que lo reprueba porque sabe que es una persona mala, termina entregándolo porque un grupo también de asesinos le sonsaca la dirección siendo muy amables con ella. Y entonces es la amabilidad, vuelve a ser la causa de tanta drama y de tanta miseria. En fin, creo que esta película gira en torno a esa idea, en torno a que la violencia se ha apoderado del mundo, de la irracionalidad de la violencia, y pues que a nosotros no nos queda de otra más que ver, ser testigos. Ay, perdona a nuestra productora ejecutiva por haber bostezado. Son testigos de esa violencia imparable. Pero bueno, pues, ¿tú cómo ves, Fernando? Ya estoy alucinando, estoy viendo moros con tranchetes, ¿es cherry picking o qué onda?
Muchas gracias, Paquito. La verdad es que me parece acertadísima tu participación, tu contribución. Creo yo que le das al clavo de manera muy precisa y muy concisa. Me ayudan tus comentarios a revalorar ese título en español. No solo no es lugar para los viejos, tampoco es lugar para todos los que no formamos parte de ese círculo de violencia. Entonces, pues sí, definitivamente que no es lugar para los débiles. Y yo quisiera comentar esto a la luz de otras películas de los Coen, porque a mí me parece que los Coen ya llevan varias películas en las que se da un patrón similar, en las que hay un ciclo de violencia, donde hay una serie de personajes que se están matando entre sí, que se están persiguiendo entre sí, que traen pleitos entre ellos. Muchas veces son pleitos ridículos, deliberadamente absurdos para subrayar como pues el absurdo de la violencia y de la estupidez humana y de las pasiones humanas bajas que nos llevan a cometer crímenes y a hacer una bola de sandeces que terminan en caos. Y creo yo que los hermanos Coen les gusta mucho examinar este asunto del caos, pero no solamente el caos dramático, sino también que haya un personaje que represente al público, un personaje que esté observando este caos y esta violencia desde fuera, que sea capaz de reflexionar en torno a ella. Entonces, creo yo que el primer ejemplo de esto sería Fargo, la película de los hermanos Coen. Creo que aquí en México también se llama así literalmente Fargo, que sucede en un pueblito de North Dakota llamado justamente Fargo. Y en esta película también se da una situación de violencia patética, de violencia ridícula, de un hombre híjole, que manda a secuestrar a su esposa, para pagar la recompensa, para quedarse con la recompensa, una parte de la recompensa para pagar deudas y la otra parte se la va a dar a los secuestradores. O sea, un como autosecuestro sin que el secuestrado esté ni enterado ni de acuerdo, pero es, digamos, una situación terrible, o sea, realmente terrible, en donde hay un personaje, al igual que en No Country for Old Men, que es un agente de la ley. Esta película es de 1999, es un agente de la ley, que es también una sheriff, interpretada por Frances McDormand, que es o fue esposa de Joel Cohen, que está viendo desde fuera el caos y la violencia y esta animalidad que nos muestra No Country for Old Men. También creo yo en Fargo vemos a estos animales que se están matando entre ellos y que Frances McDormand se queda desde afuera mirando, ah, caray, o sea, esto es algo que no alcanzo a comprender y que el público lo comprende porque sabe lo que está pasando, pero para un personaje que está desde afuera es caos puro. También en la película del Gran Lebowski, que la hicieron los Coen despuesito de hacer Fargo, también hay un autosecuestro, también hay violencia y caos generado entre personajes también inspirados por sus pasiones más bajas. Y hay un personaje de un vaquero, que ese no es un agente de la ley, pero parece un sheriff de película western, que se la pasa reflexionando a lo largo de la película, viendo las cosas desde fuera y casi diciendo qué personas tan patéticas. Y uno como espectador, pues no le queda a uno más que reírse, aunque uno sabe que se está uno riendo de situaciones patéticas y tristes. Y siempre hay un personaje como el de Tommy Lee Jones, como el de Frances McDormand en Fargo y como el de este vaquero de Big Lebowski,
que no entienden qué está pasando, que no les queda de otra más que quedarse atónitos. Y la cuarta película de los hermanos Coen, que pienso yo que cae en ese patrón, sería la película Quémese después de leerse, Burn After Reading del 2008, en la que también hay personajes que están pues yéndose por la vía no tan legal con tal de conseguir eh, unas metas, de alcanzar unas metas que casi siempre tienen que ver con el dinero, o sea, que siempre es o por una deuda económica, por ambición, o en el caso de esta película que mencioné, de qué meses después de leerse, una mujer que quiere hacerse operaciones estéticas y esto empieza a desatar una serie de confrontaciones caóticas justamente entre particulares y los agentes de la ley, una vez más, en este caso los agentes de la CIA, están observando todo esto desde fuera y no comprenden. Y uno como espectador dice, pues es que yo tengo la información, yo sé, yo sé por qué se está dando este caos, pero los agentes de la ley no lo comprenden. Y me parece muy valioso eso. En el caso del personaje de Tommy Lee Jones, y aquí sí voy a entrar ya en spoilers, una alerta total de spoiler, cuando finalmente matan al protagonista, a Lewin Moss, y nos quedamos con el personaje de Tommy Lee Jones, pues nos quedamos realmente reflexionando con él, porque después de este clímax o anticlímax en el que vemos morir al personaje principal, pues Tommy Lee Jones tiene una serie de encuentros con diferentes personajes, incluyendo a su esposa, en donde reflexionan sobre todo este caos y lo que decía Paquito, pues que los únicos que sobreviven o los únicos actores de este mundo de violencia, pues tienen como muy claro su papel, pero los que estamos fuera, incluyendo a este sheriff, a este agente de la ley, que lo está viendo todo desde afuera, pues le resulta incomprensible. Y la película al final, siento yo que se toma una licencia muy artística, que me han comentado que la novela de Cormac McCarthy tiene eso, o sea, que no fueron los hermanos Coen, sino que tiene justo esa estructura y al final estas reflexiones en torno a la vejez, en torno a la violencia, en torno a la sociedad, y me parece muy interesante la lectura política que haces, Paquito, porque creo que es muy acertada y como dices, fue una película visionaria porque fue casi profética. Pero bueno, yo voy a concluir mi segunda participación y voy a terminar mi última participación con mi sección, que no sé si sea gustada o no gustada, de recomendaciones. Y esta es una película que fue escrita directamente para la pantalla por Cormac McCarthy. No está basada en una novela suya como No Country for Old Men o como otra película llamada The Road con Viggo Mortensen. Esta película la escribió el guión desde cero, Cormac McCarthy, y se llama The Counselor. No recuerdo cómo se llamó aquí en español, aquí en México, pero el protagonista es Michael Fassbender y también es un hombre, un civil que se enfrenta por azares del destino con el crimen organizado. Es una película en la que también sale Javier Bardem, sale Penélope Cruz y sale Cameron Díaz. Es una película que no sale Brad Pitt también, pero es una película que no es comercial. O sea, Ridley Scott siento que aquí se quiso ver artístico y a mi parecer lo logró bastante bien. Es una película con mucho diálogo que el crítico Leonardo García Tsao dijo que le parecía verborreica, que no le parecía mala, pero que le parecía verborreica, porque sí hablan mucho, hablan demasiado, pero es una película que no pretende tener una estructura convencional, es una película deliberadamente contemplativa, con exceso de diálogos, en efecto, pero a mí me parece muy lograda, dirigida por Ridley Scott y con un final
escalofriante, una película que también explora la violencia de los cárteles mexicanos y los narcos estadounidenses y estos negocios y este fenómeno de tan violento que se da en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero bueno, le voy a ceder el micrófono a Paquito para su segunda participación. Muchas gracias, Fer. Híjole, ya otra vez me quedo en la incómoda posición en la ¿y ahora qué digo? Si ya dijiste todo tú. No, no, pero ahorita que estábamos buscando un nombre de una película, me vi que McCormack también escribió The Road y dije yo, pues claro, es que The Road es la, ¿cómo se llama? Es es la misma tesis, pero llevada al extremo. Es la misma. Es un mundo apocalíptico en el que ya casi no hay recursos, en los que la gente está muriéndose a puños y que van caminando por la calle buscando comida y cómo subsistir, y no hay lugar para los débiles. Es la misma idea. Bueno, en realidad, yo creo que hay que reconocer que el éxito o que el triunfo de los hermanos Cohen fue, al igual que Fargo, en el que hacen una película que es profundamente filosófica, en la que se nos presenta un debate entre la muerte y sobre el propósito de la humanidad y estos conflictos este, filosóficos, ontológicos. Este señor que está en la jubilación y que admira a los vaqueros de los tiempos antiguos y que se da cuenta de que los tiempos antiguos eran menos violentos que estos que le tocaron vivir y que ya no sabe qué lugar ocupa una persona en su posición en un mundo así, plagado de asesinos como estos. Pero la película también es muy, muy buena película de acción. Es una película que tiene secuencias de violencia muy bien coreografiadas, tiene muy buenos efectos especiales, maneja el suspense muy bien porque los hermanos Cohen son muy buenos montadores, muy buenos editores y nos presenta todo el tiempo estrés, tensión. Es una película de sobrado éxito comercial, además de ser una película que ganó muchos premios y que fue reconocida por sus valores cinematográficos, también tiene valores comerciales. Y a mí me gusta mucho el personaje de Anton Chigurh, porque es este personaje plano, y ese es el chiste, que sea plano, no tiene conflictos, no tiene dudas, es como la muerte, él va y cumple, pero este personaje no mata por gusto, ni siente placer al matar porque para él es una obligación moral, una obligación ética, profesional, pero no le da placer, así como tampoco le da culpa, no le da ni placer ni culpa. Y entonces 3 veces se enfrenta a esta disyuntiva. Primero, un vendedor en una tienda, es un señor de edad que heredó la tienda, ni siquiera es su tienda, y está ahí por azares del destino, y que empieza a sospechar de Anton Chigurh. Anton se da cuenta y ahora empieza a barajear la posibilidad de tener que matarlo, pero todo lo deja a un tiro de moneda. Y la moneda decreta que no lo mate y él le dice, guarda esta moneda porque es tu moneda de la suerte. Después enfrenta a una señora que no le quiere dar una información que él necesita porque legalmente está obligada a conservar esa información en secreto, y podemos ver en su rostro cómo considera lastimarla, pero no lo hace. No lo hace porque él no disfruta de matar, no lo hace por placer, lo hace porque es parte de su obligación. Es una forma de vida que él adoptó. Más adelante, él va a encontrarse con la esposa de Lulin y va a volver a repetir este conflicto. Y él le dice, es que
yo no quisiera matarte, pero le prometí que lo haría y tengo que cumplir mi palabra. Y ella le dice, no, es que no tienes por qué hacerlo. Y él le dice, es que sí. Bueno, mira, voy a tirar una moneda, di águila o sol, y así lo decido. Y ella le dice, no, si tú me vas a matar, vas a cargar con la responsabilidad de hacerlo. Vas a cargar con esa decisión. No vas a descargar tu obligación moral y ética en la moneda. Y ella ya se ve harta. En ese momento, durante un segundo, deja de ser observadora y se convierte en participante. Y después los directores no nos muestran la muerte de esta mujer, pero nos la dan a entender con unos cues muy interesantes. Primero, a Anton no le gusta estar sucio. En varios momentos de la película lo vemos limpiarse la sangre o evitar mancharse de sangre y utilizar diferentes herramientas para no mancharse de sangre. Entonces, después de tener esta escena en la que se enfrenta esta mujer, él sale de la casa y voltea a verse los zapatos como si estuviera viendo si tienen sangre o manchas de sangre. Y ahí es donde se nos dice, pues, que sí la mató, ¿no? Que sí tomó la decisión de hacerlo. Bueno, pues esto a mí me parece que es algo muy relevante en la historia. Y con eso voy a concluir mandando, como siempre, mis saludos a los sospechosos comunes que nos escuchan cada semana y que nos dan la oportunidad de conversar con ellos de lo que más nos gusta hablar, que es el cine. Le mando un saludo a Fernando Rivero, a Omar López, a Julieta, mi hermana, a mi papá Cuauhtémoc, a Abraham González, a Isaac González también. Por supuesto que también le mando un saludo a Víctor Domínguez, que es mi hermanito y que nos escucha rigurosamente cada semana, y a todos los que nos han puesto una reacción, a todos los que nos han escuchado, que nos han hecho una pregunta, que nos han hecho un comentario, les agradecemos con el alma que nos compartan ese tiempo. Nosotros lo único que queremos es hablar de cine. Esto no está monetizado de ninguna manera, así que lo hacemos con mucho cariño y amor para ustedes. Y por supuesto que le mando un abrazo a Carolina González, mi esposa, que es la que me da el tiempo de estar aquí grabando, editando y subiendo todo, y que cuida a la luz de mi vida, que es mi hijo Mario, a quien dedico siempre estos programas. Y ahora le devuelvo el micrófono a Fernando con un saludo muy caluroso y un agradecimiento por estar aquí conmigo, porque esta actividad es una que me motiva mucho. Tómala, Fernando. Muchas gracias, Paquito. A mí me gustaría comentar antes de despedir este episodio, pues justo es esos tres ejemplos que mencionas de Anton Chigurh, de eso, justo esos tres ejemplos, bueno, cuatro que menciona sobre su forma de matar con esta arma, con el tanque de oxígeno y un arma para matar vacas, que es cómico, es icónico, es gracioso, pero que tiene mucho de filosófico, porque como bien mencionas, al comienzo, cuando se topa con este dueño de la tienda, que es heredero de la tienda, que no tendría por qué matarlo, pero que el pobrecito no supo a quién le preguntó, ¿usted es de por aquí, don? Y el otro, ya, ¿a ti qué te importa de dónde soy? Y empieza una secuencia que para mí es una obra de cine, una lección de cinematografía, una lección de ritmo, de tiempo, de suspenso, que al final termina con un final feliz, como ya nos comentaste, pero me parece una escena con una tensión tan bien lograda que esa misma tensión viene a desembocar en esta otra escena que nos mencionas, que es finalmente la muerte de la esposa del protagonista, que me parece también fabuloso lo que tú mencionas, que le dice, no, a mí no me vas a matar, no, o más bien, mi vida no la vas a decidir con una moneda. Si le prometiste matarme y lo tienes que hacer, pues
hazlo porque pues lo tienes que hacer. Y sí, como bien dices, es también magistral. Me parece que también esa secuencia es una lección de cine, con el suspenso, con la iluminación, con la puesta en cámara, la edición y ese final magistral de la secuencia en el que bien nos mencionas, que se fija que sus zapatos no estén sucios, y eso nos da a entender pues que sí la mató. Creo yo que son de esos momentos en los que uno agradece que haya cineastas tan geniales. Pero bueno, voy a despedir el programa enviándole un caluroso abrazo a nuestra productora Carolina González Palazuelos, que es incansable, que lleva 6 años aguantándonos el ritmo con este programa. Por supuesto, un abrazo a su hijo Mario Humberto, y por supuesto un abrazo y un saludo afectuoso a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, que gracias a él este podcast existe, porque él es el que, sin él este podcast no podría existir. Pero bueno, también un abrazo caluroso y un agradecimiento infinito a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!